Días, buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Buenos días, buenos días. Sean ustedes bienvenidos al curso de Oncología Básica para personal del primer nivel de atención. El día de hoy queremos darle la bienvenida a todos ustedes. El doctor Juan Manuel Medina Castro, él es cirujano oncólogo del Grupo Oncológico de Toluca. La doctora Verónica Villavicencio, que es cirujano oncólogo que está aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, y su servidor, David Cantú, ginecólogo oncólogo, director de investigación del INCAN. Los tres estaremos coordinando el día de hoy este curso. Esperemos que sea de utilidad para todos ustedes. Esperemos que puedan tener información que pueda ser aplicable en el día a día de lo que ustedes hacen como médicos de primer contacto. Para no alargar más esto, tenemos como primera presentación al doctor Óscar Arrieta, Óscar Gerardo Arrieta. Él es oncólogo médico de aquí del Instituto Nacional de Cancerología. Él es el jefe de la clínica de cáncer de tórax y nos va a hablar la primera presentación sobre prioridades en cáncer. Hicimos este pequeño cambio. En lugar de hablar de un poco de tamizaje, vamos a hablar de esto de prioridades en cáncer, que creo que tiene mucho más relevancia y el doctor Arrieta nos va a hablar de ello los próximos 20 minutos. Doctora Arrieta, te agradecemos muchísimo la participación el día de hoy. Dejaremos las preguntas para más tarde y durante las presentaciones podrán hacernos sus preguntas directamente en el chat y nosotros las pasaremos a los ponentes. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Voy a esperar que se vea mi pantalla bien y que me estén escuchando. Bueno, vamos a hablar acerca de las prioridades de atención del cáncer. Primeramente, hablar de la importancia del cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo, la segunda causa de muerte por el mundo después de enfermedades cardiovasculares. Y una de cada 6 muertes se va a deber a cáncer. Sin embargo, a pesar de ser la segunda causa de muerte, es la primera causa de muerte en pacientes con población que es productiva, de tal manera que tiene un gran impacto económico. 70% de las muertes van a ocurrir en países con ingresos medios o bajos, como es Latinoamérica y México. De tal manera que esto conlleva también un problema de salud en nuestros países. Y además, una tercera parte de todas las muertes por cáncer pueden ser prevenibles, pueden ser otros factores asociados con el tabaquismo, la obesidad, como vamos a ver más adelante. Y vemos que hay una importante tendencia de aumento de muerte por cáncer, particularmente sobre la cardiopatía isquémica, enfermedades vasculares cerebrales o las mismas infecciones. Y este impacto, particularmente en el cáncer, vemos que tiene una tendencia muy importante en los países en vías de desarrollo como México, y esto conlleva también pues, un problema de salud pública en estos países. Vamos a ver que en nuevos casos en el mundo estamos, la primera causa de cáncer en cuanto a la frecuencia es cáncer de pulmón con el 12.3, mama 12.3, colon 10.8, próstata 7.5, estómago 6.1%. Mientras tanto, en el número de muertes por cáncer, cáncer de pulmón pues va mucho más arriba, 18%, a diferencia de colorectal 9.3, estómago 8.2, hígado 8.2, mama 6.6. Es diferente en hombres y en mujeres, y particularmente en México, con una población de 130 millones, tenemos que el número de muertes de casos de cáncer es de más de 190,000, y el número de muertes es 83,000, más de 83,000 casos o de muertes
en esta población. De tal manera que corresponde al 12.7% de las defunciones anuales y el promedio de presentación de la muerte por cáncer es 63 años. Y estos son algunos datos que son similares en cuanto al número de muertes por cáncer, el número de muertes. Vemos que en global, en cuanto a la epidemiología, nuevos casos, tanto en hombres como en mujeres, en México, el cáncer de mama corresponde al 14.3%, próstata 13.1%, colon 7.8%, tiroides 6.4% y cervicuterino 4.1%. Y pues vemos que es claramente un problema de salud pública, que en el 2018 se presentaron alrededor de 9 millones de muertes atribuibles a enfermedades oncológicas, y este 65% de estas muertes ocurrieron en regiones menos desarrolladas. Y el impacto que tiene dar un tratamiento adecuado es enorme. Así, por ejemplo, la sobrevida de cáncer de mama en Estados Unidos es 84%, mientras que en algunas regiones de África es apenas del 12%. Esto también pues, va en relación a las cánceres infantiles, en donde la tasa de curación es del 75% en países desarrollados versus 10% en los países de desarrollo. Esto nos quiere decir que hay una falta de acceso a medicamentos existentes y, por supuesto, hay otras neoplasias en donde el incremento de los nuevos tratamientos como inhibidores de tirosina, inmunoterapia, han cambiado el pronóstico, como ejemplo cáncer de pulmón, en donde la perspectiva de vida era apenas de 6% en el 95 y actualmente es del 25%. Y pues existe una necesidad urgente de hacer de tener una medicina basada en evidencia para el tratamiento del cáncer, y que esto debe de tener un acceso a los medicamentos, tratar de cerrar la brecha de desigualdad que supone la falta de acceso a la salud. Y bueno, pues algunos datos más que veamos, una tendencia muy importante, incrementar el número de casos del 2040 de tener de 3.600.000 casos diagnosticados a nivel global, hasta 3 millones de muertes, que cuando apenas eran en el 2018 2 millones. Y bueno, el sistema de salud en México está muy fragmentado. Esto conlleva una diferencia mucho en el tratamiento, y vemos cómo el IMSS tiene el 43% de atención, ISSSTE el 7%, los ISSSTE estatales el 1%, Pemex 1%, Secretaría de Salud 33%, por ejemplo, y cómo en una neoplasia como cáncer de pulmón, pues en algunos lugares solamente vamos a tener quimioterapia, otros vamos a tener solamente inhibidores de tirosinasa, otros inhibidores de angiogénesis, y la inmunoterapia solamente en lugares muy restringidos, y de tal manera que existe una muy clara evidencia que existe en el tratamiento de los pacientes, no solamente por neoplasia, sino también dentro de las instituciones. Hay un avance científico muy importante en el que la neoplasia se pueden detectar mutaciones, como es el caso de cáncer de pulmón, en el cual cada mutación tiene un tratamiento específico y con esto incrementar la tasa de respuesta. Y muchas de estas drogas han sido probadas en el mundo específicamente por cada una de estas mutaciones. Entonces vemos que estas mutaciones van a personalizar el tratamiento, y que esto conlleva a un incremento en la expectativa de sobrevida si podemos detectar la mutación, versus cuando no tenemos detectada la mutación y no tenemos un acceso a los medicamentos. Esto es aquí en México, como el tener una mutación y tener el tratamiento conlleva 85 meses de sobrevida, versus aquellos pacientes que tienen una mutación y no tienen tratamiento, 20 meses de sobrevida. Los tratamientos actualmente pueden ser con respuestas dramáticas, muy efectivas, con inhibidores de tirosinasa, detectando la mutación de GFR en cáncer de pulmón, por ejemplo, y esta incidencia de mutaciones puede variar en la población, mientras que en la población caucásica es del 10%, en Asia el 50%, en México está el 37%, intermedio entre uno y otro. Esto también se debe a tener diferencias en genes de ancestría que van asiáticos en nuestra población, como México y Perú, en donde explica las diferencias en la frecuencia de mutaciones que tenemos
tanto en población asiática como no asiática. Y bueno, vemos que hay tasas de respuesta muy dramáticas cuando se compara la quimioterapia versus inhibidores de tirosisinasa en la primera línea en cáncer de pulmón. Y, por ejemplo, el que un paciente reciba un medicamento adecuado con mutaciones de EGFR o ALK, vemos que en la expectativa de sobrevida va a ser dramática, una reducción de riesgo del 75-80% en los pacientes que reciben un tratamiento adecuado versus no recibirlo. A pesar de esto, tenemos desigualdades, a pesar de la importancia que tiene el detectar la mutación como EGFR, solamente el 30% de los pacientes con cáncer de pulmón se está detectando la mutación de EGFR. Y hemos hecho estudios para demostrar la costo-efectividad, es decir, es mejorar la efectividad y los costos en relación con la quimioterapia versus un TKI, a pesar de que el TKI o los inhibidores o el tratamiento biológico personalizado puede ser más caro a la larga por una reducción de la toxicidad y tratamientos orales, vemos que tiene una relación costo-efectividad mucho más alto que la misma quimioterapia, de tal manera que es conveniente dar ese tipo de tratamiento. Y aquí vemos cómo una población como en cancerología, que tiene 74% de sobrevida a 2 años con un tratamiento efectivo, versus 20% de sobrevida a 2 años cuando no se dan este tipo de tratamientos. De tal manera que hay muchas recomendaciones que podamos hacer. Uno de los más importantes son prevenir los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo más importantes es el tabaquismo, que está asociado con el 33% de todas las muertes por cáncer. Hay otros factores de riesgo como la dieta, obesidad, que también puede afectar en el 10% del desarrollo de cáncer. Sin embargo, hemos hecho poco o insuficiente para atacar el tabaquismo, a pesar de que hay una disminución del 23 al 16% de tabaquismo en los últimos 10 años. Existe también un freno en cuanto al porcentaje de tabaquismo en nuestra población. Uno de los mecanismos también más importantes es tratar de tener una detección temprana. Y esto puede ser a través de mejorar las dietas de referencia y de tamizaje. Vemos cómo el tener una mejor etapa temprana, una etapa temprana más temprana, más estadio 1 o 2, mejora el pronóstico de los pacientes, pero no solamente es mejorar el pronóstico, sino que es 10 veces más barato tratar a un paciente en una etapa 1 que en una etapa ya más avanzada. Los costos de tratamiento son enormes, por ejemplo, para cáncer de pulmón. Hay costos indirectos en el tratamiento de los pacientes con cáncer que conllevan también a dejar de trabajar, familiares que se dedican al cuidado del paciente. Y bueno, vemos aquí que esto es dramático en cuanto a la prevalencia de enfermedades de detección temprana. Mientras que en Japón el cáncer de pulmón es 40% de las etapas son etapas tempranas, en Estados Unidos 26%, en Reino Unido 22%, en Brasil, que es un país con características similares, 15%, en México solamente es el 0.6% de los pacientes. Los costos de atención, habíamos dicho, son 10 veces a más o más de tratamiento, tratar a un paciente en etapa avanzada, y por supuesto el retardo en que el paciente llega y es atendido, la mediana son hasta 5 meses. Y en el lugar donde llega algún paciente a atenderse, un retardo en la atención o un retardo en el tratamiento, conlleva también un incremento, una disminución en la expectativa de sobrevida de los pacientes. Es importantísimo que tener en el sector salud personal capacitado en oncología. La mayor parte de los especialistas en México se encuentran en Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, y hay pocos lugares de centro donde ofrecen áreas especializadas para capacitar para la oncología. Entonces, esto es una parte muy importante. La radioterapia es una piedra esencial junto con la cirugía y la quimioterapia. Y desgraciadamente tenemos un déficit de aceleradores muy importante que hacen que exista un retardo en el tratamiento de los pacientes. E implementar estrategias también para hacer pruebas moleculares es básico. Faltan protocolos en las instituciones para hacer estas pruebas de detección genómicas que personalicen el tratamiento. No es solamente tener el medicamento, sino también de identificar qué pacientes van a tener beneficio.
y toda esta genotificación la tenemos hecha por la industria farmacéutica. Entonces, de tal manera que para poder tomar decisiones en la compra de medicamentos es importante tener biomarcadores que predigan la respuesta al tratamiento. Vemos, ya habíamos mencionado, la alta frecuencia de mutaciones en neoplasias que pueden personalizar el tratamiento, y vemos ejemplos de cómo algunas neoplasias, como cáncer de pulmón, pues tienen diferentes tipos de pruebas y mutaciones que son candidatos a alrededor de 12 mutaciones que pueden variar en cuanto a frecuencia. No solamente cáncer de pulmón, por ejemplo, el melanoma, también tenemos mutaciones de BRAF, por ejemplo, en el cual hay tratamientos específicos y es la mejor opción de tratamiento. Mutaciones raras como c-KIT o NTRK, que también tienen tratamientos muy altamente efectivos en estas neoplasias. Tenemos un reto enorme para Latinoamérica poder primeramente tener laboratorios de alta calidad y hacer guías de tratamiento. El problema que tenemos actualmente es que tenemos unas biopsias muy pequeñas y esto conlleva también a dificultades para hacer la genotificación, así como la expresión de PDL1. Vemos aquí como una inmunoterapia solamente tiene un mayor beneficio del 14% de los pacientes. El tener un marcador positivo te incrementa las posibilidades de respuesta. Y estas pueden ser, por ejemplo, para inmunoterapia, PDL1, un número mayor de mutaciones o de indicación de genes que nos predigan la respuesta. De esta manera hemos identificado cómo la inmunoterapia puede ser superior a la quimioterapia, incrementando la expectativa de sobrevida al doble cuando hacemos una biodeterminación de estos biomarcadores y que pueden ser fundamentales para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Antes hacía mutación por mutación, ahora hay sistemas para hacer mutaciones con paneles en un solo resultado, como es Next Generation Sequencing. Dependiendo del panel, podemos tener desde 21 hasta 300,000 genes genotificados. Y por supuesto, esto nos va a dar más información, aunque es de alto costo. Al hacer un mayor número de pruebas y con el tiempo se va reduciendo los costos de genotificación. Sin embargo, en México y en Latinoamérica, la mayor parte de las pruebas las hacemos a través de la industria farmacéutica, y esto conlleva un problema, de tal manera que necesitamos laboratorios de referencia a nivel nacional que nos puedan garantizar un resultado propio, rápido, que sea de alta calidad, y esto desgraciadamente no lo tenemos. También dentro de las recomendaciones y prioridades que debemos tener es pues, tener medicamentos innovatorios de alta generación, eficaces, buscando mejorar la toxicidad y mejorando la respuesta a los tratamientos, como son inhibidores de tirosinasa o la misma inmunoterapia. Los costos de estas drogas muchas veces son altos, y esto conlleva a un reto muy importante para poder tener a los medicamentos. Vemos que los medicamentos no varían de acuerdo al ingreso de los países, y en muchas ocasiones los medicamentos pueden costar inclusive más altos que en los países de vías de desarrollo. Y vemos medicamentos como inhibidores de tirosinasa altamente efectivos, con una alta tasa de control. Y aquí, por ejemplo, pacientes que detectamos una mutación de ALK con un medicamento como el brigatinib, tenemos hasta 60 meses de expectativa de sobrevida desde el diagnóstico. De tal manera que hay que analizar, tener un análisis farmacoeconómico, tener una efectividad, una población, y determinar un impacto presupuestal que tengamos para poder tener un análisis de evaluación tecnológica que determinemos qué medicamento puede ser costo efectivo, y de esta manera mejorar los procesos de atención y pues sobre todo, tratar de mejorar el acceso a estos medicamentos a través de análisis de saber qué comprar. Es indispensable para que la población de nosotros tengamos protocolos de tratamiento que sean homogéneos. Vamos a ver que va a haber guías en el IMSS, en el ISSSTE, en el sector salud, y va a ser muy homogéneo, va a ser que sea inequitativo. Además, tenemos que tener restricciones para las drogas, para tener un control de estos medicamentos de alto costo. Y, por supuesto, al tener protocolos, podemos hacer a nivel nacional, podemos hacer una negociación de medicamentos con la industria farmacéutica que puedan mejorar los costos y favorecer la competencia de medicamentos equivalentes. Y todo esto llevado a través de guías de expertos
y algoritmos basados en medicina de evidencia. Y hay ejemplos muy claros cómo esta compra de medicamentos se basa en las guías, por ejemplo, en Inglaterra, las guías NICE, que son guías extremadamente rígidas que van a dar como consecuencia que se tenga que comprar medicamentos altamente efectivos, farmacoeconómicamente disponibles. Y, por supuesto, es indispensable tener en medicina la investigación para poder tener resultados en nuestra población, tener esquemas de terapéuticos basados en estudios en nuestras poblaciones y que puedan demostrar un incremento de la expectativa de sobrevida en esta población. La investigación va a mejorar el pronóstico del paciente, obtener recursos para el tratamiento oncológico, evaluar objetivamente nuestros resultados, pero sobre todo tener información de nuestra población que puede ser diferente, como habíamos visto en el número de mutaciones, en la toxicidad que tenemos. Aquí vemos cómo en un estudio que realizamos, el tener o no ingresar a un estudio de investigación, pues mejora la expectativa de sobrevida prácticamente al doble que cuando un paciente no tiene una posibilidad de ingresar al tratamiento. Hay medicamentos posiblemente que puedan tener una dosis más baja, en el cual esta investigación va en contra totalmente de los intereses de la industria farmacéutica. Y vemos cómo dosis bajas de medicamentos de alto costo como albuterol en próstata van a ser igual de efectivos. Sin embargo, nuevamente hay poca investigación. Vemos la sobrevida de pacientes con dosis bajas, con alimentos o dosis estándares, el cual incrementa al doble los costos y vemos que la expectativa de sobrevida. Este tipo de investigación es el que necesitamos también nosotros realizar. Y, por supuesto, vemos aquí también que ya habíamos mencionado el problema que también tenemos en la pandemia, en el cual los pacientes tienen un impacto muy negativo en la expectativa de sobrevida cuando los tratamientos son suspendidos. Todo esto va a llevar a que los pacientes durante la pandemia retrasen los tratamientos y se incremente la mortalidad. Y otro problema muy grave también es el diagnóstico tardío de los pacientes. Bueno, pues con esto trataré de resumir un poquito acerca de las prioridades que deben tener en nuestro país la atención en cáncer y si hay alguna pregunta, ya sea ahora o más adelante, poder resolverla y platicar con ustedes. Muchas gracias, doctora Arrieta. Como pueden ver, este es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo y lo que ocurre en nuestro país, pero es aplicable a todas las neoplasias. Estos problemas que hay en el suministro de medicamentos, en la dispersión de los especialistas en el manejo de las neoplasias está en todo el país y es para todas las neoplasias. El doctor Medina tenía un par de preguntas. Si quieres, tenemos ahorita un par de minutos para hacerlas. Gracias. Buen día. Gracias, doctora Arrieta. Sí, la pregunta creo que es muy loable en este momento, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para disminuir los casos y disminuir las muertes en este México, ¿no? Que sabemos que tiene falta de tecnología, falta de cultura preventiva, falta de recursos tecnológicos, falta de medicamentos, falta de médicos especialistas suficientes, ¿no? O sea, ¿cuál sería la propuesta de cómo tratar de ir haciendo esta brecha más pequeña, ¿no? Sobre todo, el mayor impacto posiblemente sea la prevención y el diagnóstico temprano. Entonces, atacar los factores de riesgo más importantes para diferentes neoplasias y el tener un diagnóstico más temprano de la mayor parte de las neoplasias. Y para esto es necesario que los médicos de primer contacto tengan un adecuado entrenamiento y sospecha diagnóstica en cáncer. Entre que un paciente médico de primer contacto ve al paciente y que llega a una institución de segundo o tercer nivel para el tratamiento del cáncer, pasan alrededor de 6 a 7 meses. En ese tiempo se desarrolla cáncer y la etapa temprana pues pasa a ser una etapa localmente avanzada o metastásica. Entonces, el detectar, el sospechar la enfermedad, hacer un sistema de referencia mucho más alto y, por supuesto, estimular el tamizaje, que es muy importante actualmente para cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer cervicuterino,
y ahora cáncer de pulmón, por supuesto cáncer de próstata, pues podría impactar para tener etapas más tempranas y esto mejorar el pronóstico de los pacientes y reducir los costos. Al final del día, básicamente es educación a la población y educación a nuestros médicos de primer contacto. La mayor parte de los estudios de tamizaje son de fácil acceso. Algunos de ellos son más específicos y posiblemente más complejos para poderlos obtener, pero para cáncer de mama es muy sencillo, para cáncer cervicuterino es muy simple, para cáncer de próstata es relativamente fácil, para cáncer de colon es relativamente fácil, posiblemente para cáncer de pulmón sea un poco más difícil porque tienes que tener un equipo más especializado, un equipo que tenga experiencia en la lectura de los estudios de tomografías de baja dosis, etcétera. Muy bien, doctora Arrieta, muchísimas gracias por su presentación. Un mensaje a todos los participantes. En el chat general hay una encuesta que tienen que llenar, que es parte de lo que deben estar llenando a lo largo de la mañana. Les vamos a ir avisando. Tienen que agregar unos datos ahí para que sea parte de su asistencia. Gracias, doctora Arrieta. El doctor Juan Manuel Medina hará la presentación de los siguientes ponentes. Juan Manuel, muchas gracias. Gracias, doctor Cantú. Para seguir con el programa, tenemos a la doctora Leni Gallardo, es médico genetista, candidata a doctora en ciencias médicas, adscrita a la subdirección de investigación clínica del INCAN, y nos va a platicar un poco acerca de estos temas del origen, el riesgo genético. Siempre estamos pensando en que si yo tuve un familiar, entonces automáticamente yo voy a tener un cáncer. Esto no es generalmente así y vamos a entender un poquito esta temática. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Agradezco la invitación y pues es un honor para mí estar acá platicando un poco sobre el origen del cáncer. Los objetivos de esta plática serán comprender los conceptos de carcinogénesis, conocer los tipos de carcinógenos, identificar cada una de las etapas que componen el proceso de carcinogénesis y además aprender o repasar un poquito sobre la historia del cáncer. El origen de la palabra cáncer viene desde Hipócrates, en donde denominó carcinos o carcinoma, porque en griego esto significaba cangrejo y aparentemente tenían esta forma las células cancerígenas. Celso, en el año 28, que vivió entre el 28 al 50 antes de Cristo, tradujo el término griego de cáncer y a la palabra latina cangrejo, y Galeno, que pues ya sabemos que él vivió entre 1300 al 200 años de Cristo, utilizó la palabra oncos, que viene del griego hinchazón o edema, para describir los tumores. Si nos vamos a los últimos 3 siglos, vemos que en el siglo XIX ocurrieron de todos los eventos que sabemos que son muchos y que tienen que ver con la historia y forman parte de la historia del cáncer. Los más destacados están en Francia en 1829, donde un ginecólogo, Joseph Recamier, escribió o implementó la palabra metástasis para describir la invasión del torrente sanguíneo por células cancerosas de un sitio primario a otros lugares del cuerpo. En 1881, en Estados Unidos, James Bonsack es el primero en patentar una máquina para hacer cigarrillos, que sabemos que posteriormente va a constituir la primera causa de cáncer o desarrollo de cáncer. Esta máquina podía producir hasta 120,000 cigarrillos al día por máquina y sustituían hasta 48 hombres trabajadores con una sola máquina. En 1886, en Brasil, existe un médico genetista que empieza a hablar sobre las bases hereditarias del cáncer, reportando una familia con mayor susceptibilidad al retinoblastoma y empezando a hablar de los modos de herencia sobre la predisposición de cáncer.
Ya en el siglo XX, tenemos que en 1900, pues empiezan a surgir estas palabras que ahora dominamos, que son los carcinógenos. Cientos de materiales artificiales y naturales fueron reconocidos como causantes de cáncer. Entre 1900 y 1950 empieza la era de la radioterapia con el uso de la radiación para eliminar las células cancerosas y evitar que éstas se multipliquen. Y en 1928 en Grecia, George Papanicolaou identificó células malignas entre las células vaginales desechadas normales de las mujeres con cáncer cervicouterino, dando origen a algo que cambió la parte de prevención o detección oportuna, que es la citología por Papanicolaou. Hablando ya del siglo XXI y tomando en cuenta que el cáncer es la enfermedad genética más común en el ser humano, pues un evento importante es que en el 2003 terminó de mapearse el genoma humano y con esto se dio origen al boom de la información molecular sobre cáncer y muchas otras enfermedades. En el 2011, las muertes por cáncer de pulmón, o se demostró que se podían reducir las muertes por cáncer de pulmón aplicando medidas preventivas, y aquí viene un switch de el tipo de medicina que aplicamos. Estamos acostumbrados a tratar una vez que desarrollamos un tumor y empezamos en el siglo XXI a cambiar esta modalidad tratando de prevenir el desarrollo de un tumor, sabiendo que esta puede ser una de las mejores alternativas para controlar las neoplasias. Entonces, en el 2011 ocurre esto, que es muy importante, donde demuestran que la tomografía computarizada de baja dosis en personas de alto riesgo para padecer cáncer de pulmón reduce las muertes causadas por cáncer. Y en el 2018, la OMS declara o empieza con este programa de Acción Mundial Coordinada para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino. Si nos vamos al origen de los tejidos y los tipos de cáncer, podemos clasificar los tumores de acuerdo al tejido de donde se originan. Los carcinomas se originan del tejido epitelial, los sarcomas de tejido mesenquimal y las leucemias y linfomas de tejido hematopoyético. Sabemos que el cáncer es una enfermedad heterogénea. ¿Eso qué quiere decir? Que las causas van a ser múltiples, al final van a desencadenar en efectos a nivel de los genes, que pueden ser directamente en los genes o epigenéticos, que van a afectar la función de estos genes y van a alterar la homeostasis celular, acumulando alteraciones que hacen que esta célula progrese a una célula completamente diferente a la que la originó, y al final pues podemos definir cáncer como una célula o un grupo de células de un tejido específico que se vuelven autónomas al adquirir alteraciones genéticas y epigenéticas, y estas alteraciones le dan la capacidad de multiplicarse sin control, que es una de las características del cáncer, emitir señales para atraer nutrientes, o sea, emitir señales para que vengan los vasos sanguíneos a alimentarlos, y lo que define como cáncer, que es la capacidad de invasión. Sabemos que, perdónenme, pues se había visto ya en el siglo XX que sustancias químicas específicas en el trabajo o en el medio ambiente estaban correlacionadas con procesos cancerígenos. La naturaleza del cáncer empezó a describirse como que tenían múltiples etapas y que tenían múltiples factores. En 1915 se empezó a describir mediante estudios preclínicos cómo se podía inducir cáncer en ciertos animales. Por ejemplo, en conejos, aplicando alquitrán de hulla, indujeron cáncer en estos animales. Luego Boveri publicó un libro que habla sobre el crecimiento tumoral y cómo es la combinación de aberraciones cromosómicas las que van a dar origen a un crecimiento anormal que se va a transmitir a las células hijas y que esto va a provocar los tumores. Las características principales de la carcinogénesis o inicio del tumor son una alta proliferación celular que empieza por
cambios genéticos específicos, luego viene una pérdida de la diferenciación de las células afectadas, la invasión a tejidos adyacentes y la invasión a distancia o metástasis. Estas son las principales características en un tumor a lo largo de su desarrollo. Estos tumores tienen suficientes señales para poder crecer y multiplicarse. También generan sustancias para que vengan vasos sanguíneos mediante angiogénesis a nutrirlos. Tienen una insensibilidad a aquellas señales para evitar el crecimiento de las células y por lo tanto tienen un crecimiento descontrolado. Tienen otros mecanismos para evadir la apoptosis, que es la muerte celular programada, además de una capacidad ilimitada para replicarse y la posibilidad de invadir o de metástasis. Son procesos complejos, habíamos dicho que son alteraciones genéticas y epigenéticas, y estas alteraciones genéticas y epigenéticas nos van a dar diferentes puntos en donde podemos incidir. Al final, estas alteraciones van a dar lugar a muchas células que vamos a denominar tumores, están inducidas generalmente por carcinógenos y estos carcinógenos van a ser de diferentes tipos. Las alteraciones epigenéticas principales son la hipometilación y la hipermetilación de las islas CpG. ¿Esto qué significa? Es parte de la regulación de la expresión de ciertos genes sin cambiar la secuencia del DNA, sino por otros cambios químicos que se pueden producir por alteraciones en el micro o medio ambiente de la célula. Y las alteraciones genéticas pues tienen que ver con diferentes tipos de mutaciones o variantes que pueden provocar patogénesis. Van desde alteraciones puntuales en ciertas bases nitrogenadas hasta translocaciones completas, inestabilidad cromosómica, alteraciones en el número de copias, de lesiones o amplificaciones genéticas. Dentro de los modelos de carcinogénesis tenemos dos tipos, o proponen dos tipos, dos teorías, la evolución clonal y las células madre. Dentro de la teoría de la evolución clonal, se cree que la pérdida de los controles de la proliferación celular y la acumulación de mutaciones provoca una inestabilidad genómica que va a dar lugar a un proceso de carcinogénesis. Y en la teoría de las células madre, se habla de que tenemos células pluripotenciales o totipotenciales en los diferentes tejidos que al tener una alta tasa de replicación pueden al mismo tiempo albergar errores en el DNA que al final van a dar lugar al inicio de un tumor. Si vemos acá o analizando ambas teorías, pues ambas van a llegar a alteraciones a nivel del DNA, lo que hace que el cáncer sea la enfermedad genética más frecuente en el ser humano. Y dentro de los genes de predisposición a cáncer tenemos dos grupos muy grandes, los protooncogenes y los genes supresores de tumor. Los protooncogenes tienen diferentes funciones dentro de la célula, todos tienen que ver con mecanismos de reparación, con mecanismos de homeostasis dentro de la célula, y en el momento en el que estos se alteran, cambian el nombre de protooncogenes a oncogenes. Los protooncogenes normalmente están activados durante el crecimiento y el desarrollo del ser humano, todos los tenemos, y los genes supresores de tumor son aquellos genes que van a empezar a activarse de manera normal en el momento en el que un órgano llega a un tamaño en específico, en el momento en el que el crecimiento de un individuo tiene que parar, etcétera, pues dan señales para que los protooncogenes dejen de producir crecimiento y proliferación de las células. En un escenario de cáncer, pues son estos protooncogenes que deberían de estar inhibidos o deberían no estar activos, van a sufrir alteraciones que hacen que empiecen a tener nuevamente actividad en una célula determinada, y los genes supresores de tumor, que normalmente están activos evitando que estas células se multipliquen, pues empiezan o tienen señales para inhibirse y dejar de producir las proteínas que van a regular el crecimiento de una célula. Entonces tenemos diferentes oncogenes como RET, como MET, RAS, RB1, TP53, MSH2, MLH1, y todos estos tienen que ver con el crecimiento y la proliferación celular. Los genes supresores de tumor
también interfieren en diferentes mecanismos de muerte celular programada y tenemos algunos genes como TP53 que en algunos lugares van a funcionar como protoncogenes y en otros lugares van a emitir señales para producir diferentes acciones que están a cargo de los genes supresores de tumor. Entonces, la función de los protoncogenes de manera normal son factores de crecimiento, pueden tener receptores de superficie celular, sistemas de traducción de señal intracelular, proteínas nucleares de enlace celular, factores de transcripción, pueden ser componentes de ciclinas, sinasas dependientes de ciclinas, que sabemos que tienen que ver en la regulación del ciclo celular y que controlan el progreso del ciclo celular, asegurándonos que las células tengan un material genético sin daños o sin alteraciones. Los protoncogenes, una vez que sufren alteraciones, pueden reactivarse donde no deberían de reactivarse y pues el producto funcional anormal van a ser proteínas que pueden producirse en exceso, pueden ser proteínas que pueden producirse de una manera diferente o pueden ser proteínas que al momento de producirse pues tengan diferentes tamaños para actuar en una célula. Los genes supresores de tumor, que son el otro grupo de genes que interfieren en cáncer, hablamos de los guardianes, de genes inhibidores directos del crecimiento celular, de genes que van a modular el microambiente y de genes de reparación. Estos tres grupos tienen tres denominaciones diferentes que en los últimos tiempos han estado tratando de dividirlos, o sea, ya no solamente genes supresores de tumor y oncogenes, sino oncogenes y dentro de los genes supresores de tumor están los guardianes, están los cuidadores y están los landscaper, que son los que modulan el microambiente. Dentro de los efectos de ejemplos de los primeros está el gen APC, que es un gen primordial para el desarrollo de carcinogénesis. En aquellos que van a modular el microambiente de las células está como ejemplo el gen NF1 y dentro de los genes que tienen que ver con la reparación del ADN tenemos aquellos que van a reparar o como ejemplo aquellos que van a reparar las bases mal pareadas, por ejemplo, como MLH1, MSH2, MSH6 y muchos otros que tienen que ver con la reparación de diferentes rupturas del DNA. ¿Cuál es la hipótesis de cómo se origina el cáncer como tal? A partir de una célula que tiene ambos o que tiene los genes normales, pueden ocurrir un primer evento que va a provocar la alteración genética de uno de los pares de genes que tenemos, partiendo del conocimiento que tenemos los genes de a pares. Heredamos un juego de genoma de papá, otro juego de genoma de mamá, por lo tanto todos nuestros genes van a estar de pares o prácticamente todos. En la hipótesis de Knudson, que nos habla sobre cómo se puede originar un tumor, pues ocurre un primer evento en donde de tener dos genes normales, vamos a alterar uno por algún factor externo o también intrínseco de la célula y pues aquí no pasa mucho, puede ser un oncogen que se despierte y que empiece a multiplicar la célula y podemos tener un grupo de multiplicaciones o un tumor benigno, pero no es hasta que ocurre un segundo evento, que quiere decir que se daña el gen que está normalmente trabajando para dar lugar a una falta completa del material que produce este gen, en este caso una proteína en específico, y la falta de esta proteína pues va a provocar inestabilidad genética porque no tenemos esta proteína para poder ayudar a la célula a mantener la homeostasis y a partir de esto, si la célula no se muere, pues vamos a adquirir diferentes alteraciones hasta que se provoque un tumor. Otras características dentro del inicio del cáncer puede estar la inestabilidad microsatelital. Los microsatélites son cadenas cortas de secuencias repetidas de DNA que van a provocar alteraciones dentro de los mecanismos de reparación. Y si tenemos alteraciones dentro de los mecanismos de reparación del DNA, pues todo esto puede provocar inestabilidad a nivel del DNA, que va a hacer que se adquieran otras alteraciones y con estas alteraciones irse nuevos mecanismos para el inicio de un tumor o carcinogénesis.
Otro tipo de mecanismos genéticos en donde podemos ver el inicio de un tumor es a nivel de las translocaciones o la formación de genes híbridos. Esto ocurre por la ruptura de cromosomas como tal y la unión por translocación de estas secuencias con otras en el momento de tratar de repararse. En el caso de la leucemia mieloide crónica, que es un ejemplo claro de cómo una sola alteración genética puede provocar el inicio de un evento neoplásico, tenemos que una mutación en el cromosoma 9 o una ruptura en el brazo largo del cromosoma 9 y una ruptura en el cromosoma 22 puede provocar en el momento de que quieran repararse un cromosoma derivativo llamado Filadelfia, en donde la parte constitutiva de un gen llamado BCR se va a unir con la parte que se va a transcribir de otro gen llamado ABL, que normalmente no está activo. En este caso, BCR va a activar ABL produciendo una proteína híbrida que es la causante o el inicio de una leucemia mieloide crónica. Como podemos ver acá, son muchísimas las alteraciones genéticas que pueden derivar en una célula neoplásica o en un grupo de células neoplásicas, dependiendo del tejido, dependiendo de las características de cada una de las neoplasias, es que vamos a tener diferentes patrones de alteraciones o mutaciones, pero lo que quiero mostrarles acá con toda esta información genética es que el cáncer principalmente normales, por otra parte, que van a empezar a adquirir diferentes mecanismos para poderse hacerse autónomas, invadir otros tejidos, etcétera. Y esto va a ir en diferentes fases, que le llamamos fases de carcinogénesis. Entonces, podemos, a partir de una célula normal, empezar a tener alteraciones en protooncogenes que se convierten en genes. Estos van a, en oncogenes, estos van a darnos más problemas de hiperproliferación. Esta hiperproliferación va a provocar que se adquieran otras alteraciones genéticas para que al final tengamos un grupo de células que tienen estas capacidades de invadir otros tejidos. Y dentro de los factores que pueden provocar esto, tenemos factores intrínsecos o intrínsecos. Los factores intrínsecos son la dieta, la población, la familia o la herencia, neoplasias previas, la edad, el género, y los factores extrínsecos, pues tenemos diferentes tipos de carcinogénesis o inicio de un tumor debido a causas físicas, químicas, virales o la combinación de estas. Dentro de las interacciones físicas, pues tenemos que existe excitación, ionización de radicales. Estas pueden provocar rupturas en el DNA y en vez de que haya una muerte celular, pueden haber mutaciones o transformaciones a partir de un agente físico que haya provocado estas rupturas. Y esto puede dar lugar a tres tipos de defectos: teratogénesis, cáncer o defectos hereditarios. Entonces, al final, interacciones físicas que luego pueden ser físico-químicas, van a dar una respuesta biológica y esta respuesta biológica nos dan efectos médicos y en este caso, cáncer. Los tipos o clasificación de carcinógenos químicos pues van a estar en diferentes grupos dependiendo de qué tanta información tengamos sobre el efecto del agente en particular como dentro del inicio de un tumor. Siendo el grupo 1, el agente o mezcla como carcinógeno para el ser humano, con suficiente información para saber que desarrolla cáncer, y el grupo 4 como probablemente no carcinógeno, que son agentes químicos en donde no existe información o no hay datos sobre carcinogenicidad en seres humanos y animales. Y los efectos carcinógenos pueden ser genotóxicos o epigenéticos. Los genotóxicos van a constituir el 60% de los efectos carcinogénicos, se van a originar o van a dar origen a efectos irreversibles, y dentro de estos pues tenemos reacciones con el DNA mediante alquilación, intercalamiento, oxidación, arilación y acilación, y estos mecanismos van a originar errores en la transcripción, originando mutaciones y activación de oncogenes.
Los efectos epigenéticos constituyen el 40% de los efectos para la carcinogénesis. Son específicos, pero tienen la característica de ser reversibles. Los mecanismos de acción tienen que ver con cambio en la estructura de la cromatina y cambios en el metabolismo y regulación de la célula que van a afectar el ADN. Tenemos que dentro de los agentes químicos, las alfatoxinas van a intervenir en la formación de aductos y esto tiene que ver con mutaciones en un gen que se llama P50 y P53 que provoca alteraciones en una proteína llamada P53 y estas alteraciones pues pueden darnos lugar a diferentes tipos de tumores. El tabaco es parte de los agentes químicos que sabemos que está relacionado con la mayoría de los tumores en el ser humano, es el principal agente causal de cáncer de pulmón, está relacionado entre un 80 o 90% de los casos, más o menos hay 1 billón de fumadores a nivel mundial y es lo que llamamos un carcinógeno completo, porque tiene tanto acciones químicas, físicas como biológicas en el desarrollo o alteraciones de células para provocar diferentes tipos de cánceres. Y la carcinogénesis viral, que es algo muy importante, más o menos en el 17 al 20% de los tumores está relacionado con una etiología viral. Lo que más conocemos es el cáncer cervicouterino relacionado a virus de papiloma humano y el cáncer hepatocelular relacionado a virus de hepatitis C. Estamos en tiempo, por favor. Ok. Y pues lo que hablamos de las causas virales, es importante saber que tenemos diferentes familias que van a ocasionar diferentes mecanismos para el inicio de un tumor. Al final, dentro del origen del cáncer, tenemos que carcinógenos, diferentes tipos de otras actividades van a provocar o prevenir el desarrollo del tumor y además la interacción de estos pues hace que las activaciones de genes desencadenen en un fenotipo. Las etiologías que contribuyen al desarrollo del cáncer son múltiples. Las fallas en los puntos de control del ciclo celular en una alteración son alteraciones constantes en el cáncer. Recording in progress. El proceso de carcinogénesis